Posiblemente, yo no pasé por las clases de francés de ese instituto, porque nosotros toda la vida aquí estudiábamos francés, teníamos profesores franceses, pero era un instituto de teología, de filosofía, es como una universidad católica de Francia. Usted también estudió griego, ¿puede leer en griego? Alcanzo medio a leer con ciertas vacilaciones, porque en mi tiempo se comenzaba griego en 5º año de bachillerato. Pero a mí me hicieron en ese momento un puente y me aceptaron para tener mi grado de bachillerato normal. Padre Diego, ¿todavía le queda tiempo de leer temas de filosofía y de teología, o ya no? Todavía leo, todavía nuevas y actualizadas, y tengo programas de radio, pues necesariamente tengo que alimentarme, porque si no alguien me decía que uno da de lo que tiene, como un vaso que se va llenando y uno de lo que sobra pues va dando a los demás. Después da lo que tiene en el vaso, pero después tiene que comenzar a dar pedazos de vidrio si le siguen pidiendo, y yo no quiero dar vidrio, sino quiero dar agua clara. Y fuera de eso tiene, perdón, la administración del Minuto de Dios, que es una empresa enorme. Bueno, el Minuto de Dios es muy complejo, pero tengo un equipo fuerte de laicos que ayudan. Claro. Yo, si estuviera metido en todas las acciones inmediatas, sería imposible, terminaría loco y dañaría la obra. ¿Dónde tienen ciudadelas, barrios enteros? ¿En qué ciudades del país? Bueno, aquí en Bogotá tenemos el Minuto de Dios y una presencia fuerte también en Ciudad Bolívar. Tenemos en Tolima, en Lérida, también una presencia. En Medellín tenemos una obra llamada Talita Kumi y una presencia en la universidad, en la emisora y uno de los colegios. Tenemos en la costa, estamos en los Santanderes, tanto en Bucaramanga como en Cúcuta, con presencias que se van acrecentando o disminuyendo según las necesidades. Y ahora, por supuesto, en el eje cafetero, además de barrios que hemos construido en Pereira y en Manizales, en Armenia, en Dos Quebradas, en Calarcá, de manera que la presencia del Minuto ha sido extensa realmente por todo el país. Ha sido una obra colosal. Aquí tienen escuela hasta bachillerato. Acá, en la Escuela del Minuto de Dios. Nosotros tenemos un colegio, varios colegios, pero digamos el colegio clásico comienza con los preescolares, va hasta el 11º año de bachillerato y continúa después la Universidad Minuto de Dios. ¿Qué facultades hay en esa universidad? Tenemos en la actualidad ingeniería civil, tenemos comunicación y periodismo, tenemos educación, tenemos administración. La universidad va creciendo y se va fortificando. Claro que es universidad, ya no es solamente colegio de bachillerato, ¿no? Y tienen emisora y tienen... Tenemos varias emisoras en el país, sí. Tenemos un museo de arte contemporáneo, tenemos una productora de televisión. Bueno, hay varias cosas que se han ido haciendo para el servicio integral del pueblo colombiano. Esa fortaleza en la personalidad del padre García Herreros, ¿cómo la define usted? ¿Cuáles son sus aristas principales como ser humano y como creador de cosas de él? Yo pienso que el padre Rafael fue, en primer lugar, un hombre enamorado de Dios, amante de Jesucristo, lleno del Espíritu. Su gran inquietud era llevar un mensaje cristiano a todas partes, en primer lugar. En segundo lugar, noto un hombre abierto tremendamente al hombre, en un humanismo profundo, que había bebido en la lectura de los clásicos griegos y latinos, que profundizó en sus estudios filosóficos después, y que llevó a la realidad en su obra social. Él sufría de ver el sufrimiento del hombre. Cuando escuchaba por la radio, la televisión, que había habido un asesinato, una muerte, de la violencia, por ejemplo, literalmente el padre sufría como si fueran sus propios hermanos los que estuvieran soportando ese dolor, esa angustia. De manera que esa apertura al hombre y como una ampliación de la apertura al hombre colombiano, al hombre en general, Colombia. Realmente el padre García Herreros fue un patriota. Colombia no le ha hecho, no ha reconocido suficientemente lo que el padre García Herreros la sirvió durante tantos años, dándole un mensaje permanente y trabajando por doquiera en favor de las clases necesitadas. Pero yo creo que Colombia respeta mucho su memoria.
Por supuesto que... ¿No es cierto? Sí, yo sí creo eso, Bernardo. Sí, creo que en la mentalidad de muchos colombianos, el padre García Herrero sigue siendo como un paradigma. Y no solo eso, sino que basta ver su tumba, permanentemente visitada. Claro, no, y los esfuerzos que hizo, no hay necesidad de venir ahora a los detalles al final de su vida, heroicos y tan mal entendidos por algunos, en fin, que fue una cosa también ejemplar, desconocida, inédita, la forma en que él enfocó el problema de nuestra violencia. Sí, yo pienso que el padre trabajó en esa línea, movido por el amor a Colombia, por el respeto al hombre que veía que moría permanentemente en atentados y en violencia, y por el deseo de la paz. Esos son aspectos que son menos anecdóticos, pero que son más serios, más profundos, más vitales. Exactamente, sí, que tienen otra lectura, como se dice. ¿Cómo lo sucedió a usted? ¿Él lo eligió? Bueno, el padre Rafael, durante su vida y los últimos 20 años, con mucha frecuencia hablaba a mí personalmente y a la gente en general que yo era su sucesor. De manera que desde ese ángulo, pues yo estaba muy cercano a él, era su director de la obra Minuto de Dios. Pero también, al final, cuando el padre murió, la junta directiva me pidió que hiciera ese servicio. Muy bien, volvemos con el padre Diego Jaramillo. Padre Diego, usted es de Yarumal, Antioquia. Yo nací en ese bello pueblo llamado Yarumal, en Antioquia. Y qué tristeza cómo ese norte de Antioquia está tan acosado por la violencia y por toda su... El país todo está arado de violencia, pero tenemos que rescatarlo. Y los yarumaleños tienen que rescatar también ese pueblo, como los habitantes de todos los pueblos, de todas las poblaciones, de todas las ciudades del país, tienen que rescatar su ciudad para la paz. Así es, no solamente el norte de Antioquia, todo Colombia. Padre Diego, hoy en la televisión, y ha tenido trascendencia, la beatificación del padre Marianito Euse, cuyo nombre, para usted como yarumaleño, debe ser muy familiar. Claro. ¿Qué nos recuerda de él? Háblenos de eso, porque yo también, de niño en Santa Rosa de Osos, el nombre de él se veneraba y se mencionaba como el de un santo, que había hecho milagros. Él era de Angostura, ¿no es cierto? No, él era de Yarumal. Ah, él era de Yarumal. No me quite ese paisanaje, Pero, justo. De manera que... Pero estuvo mucho tiempo en Angostura. Claro, fue párroco de Angostura. Párroco de Angostura. El padre Marianito nació en 1845. Hace mucho tiempo. Y murió en julio de 1926, el 14 de julio de 1926. Tú me dices que si puedo recordar algunos aspectos un poco más anecdóticos o pequeños, pues quiero contarte que mis padres contrajeron matrimonio en noviembre del año 25, es decir, medio año antes de la muerte del padre Mariano de Jesús. Mariano de Jesús. Y en la foto de la recepción está él ahí porque era muy allegado, muy cercano a la casa. Parientes míos, tanto por el lado paterno como por el lado materno, contrajeron matrimonio con muchos parientes de él, de manera que mis dos apellidos, mis dos familias, paterna y materna, están vinculadas con los Euses por muchos caminos. He encontrado como 5 o 6 parientes mutuos. El padre Marianito, muy bendecido en la casa. Hace 3 días me estaba diciendo el esposo de una de las primas de mi padre que en el matrimonio de mi padre y de mi madre, un perro, al entrar él a la casa donde está la fiesta, un perro lo mordió. Y este primo, entró con mucho dolor y entonces se encontró con el padre Marianito. Y el padre Marianito le dijo: no, mi muchachito, no siga sufriendo. Le hizo una señal de la cruz en el lugar de la mordedura y, santo remedio, se desapareció el dolor y no tuvo más problemas. Pero uno de mis tíos, que vive todavía en Medellín, tenía un comienzo de cáncer, por lo que decían, y el padre Marianito le hizo la señal de la cruz. Él tenía la costumbre de humedecer en saliva sus dedos y hacía la señal de la cruz sobre la parte enferma de la persona que suplicaba, y ese tío se sanó. Me contaba una de mis tías, que murió hace poco precisamente, que mi abuelo le dijo: Mariano, necesito que me le hagas una oración a este hijo, y antes le había hecho a otra hija. Y Mariano le dijo: Jesús María, ¿tú sí crees en mi oración?
Y mi abuelo le dijo, claro que creo, y no solo creo, sino que te pido que la hagas. Y en 2 casos, respuesta inmediata de Dios. Entonces, él es beatificado. Sí, el 9 de abril. El 9 de abril, por el Papa. Por el Papa, claro, el que beatifica en la iglesia siempre claro, el Papa. es él, no es... Padre, ¿qué diferencia entre beatificación y santificación? Bueno, es todo un proceso de santidad en la iglesia. Sí. Cuando una persona se supone que merece el honor de los altares y que la iglesia lo puede venerar, se comienza ese proceso y a la persona la llaman siervo de Dios. Sí. Cuando se estudian todos sus artículos, sus escritos, y se ve que no hay nada que obste, que contradiga la fe de la iglesia, y que su conducta así examinada rápidamente o pues tal vez con cierta lupa, no pone tampoco ninguna dificultad, se le da el título de venerable. Venerable, muy bien. Luego, si ese venerable, por intercesión de él, ocurrió un milagro que se puede comprobar, o mejor, que se puede comprobar que hubo una sanación, pero que esa sanación normalmente no se debe a otros medios, sino a la oración, pues se le da el título de beato. Y finalmente, si hay otro milagro, y con nuevo estudio y nueva comprobación, pues se le da el título de santo, en una ceremonia que llama la canonización. Canonización. En Colombia no hay santos, hasta ahora. Tenemos 3 españoles que vivieron en el país y que son venerados como santos en la iglesia. San Pedro Claver, cuya reliquia está en Cartagena. San Luis Beltrán, que vivió en Colombia, pero que pasó después a España, donde murió. Y el obispo de Cali, de Pasto, San Ezequiel Moreno. Claro. Hay un proceso que está todavía muy lento, el de Monseñor Perdomo, ¿no es cierto? Bueno, tenemos, antes que el de Monseñor Perdomo, ya tenemos 7 beatos, que son hermanos de la Orden de San Juan de Dios. Ellos murieron en España, en la Revolución Española, fueron matados en Barcelona. Entonces, el Papa, con otro grupo de españoles, los declaró beatos ya hace varios años. De manera que esos ya van como, son 7 colombianos. De ellos hay uno que es caldense, otro que es opita, no sé si hay uno de Boyacá, y los otros son antioqueños. En todo caso... El siguiente es el padre Marianito. Padre Mariano, que están muy felices, muy contentos todos los antioqueños, sobre todo los del norte. Por supuesto. ¿Cierto que su tumba está en Yarumal o en Angostura? No, en Angostura. En Angostura. Cuando abrieron la tumba hace bastantes años, estaba el cuerpo incorrupto. Entonces se veneraba ese cuerpo así incorrupto, pero cuando comenzó el proceso de canonización, hubo la orden de sellar esa tumba. Y está sellada. Ahora ya la abrieron de nuevo cuando se lo declararon venerable, porque la iglesia no quiere que una veneración al público sea como la que fuerce la canonización. Lo que tiene que ser un examen tranquilo, desapasionado de los artículos de la vida, de la obra de él. Y por ejemplo, en el caso, es en abril, ya me dijo la fecha. 9 de Entonces, abril. van los parientes, me imagino, ¿no es cierto? Me imagino que hay descendientes. O alguna delegación colombiana, porque es un momento muy especial, ¿no es cierto? Yo me imagino que el doctor Gerardo Euse, que es sobrino nieto, es director del intercambio y del ICETEX. Y del ICETEX, antiguamente, por supuesto. El doctor Gerardo y doña Marina, su esposa, me imagino que irán. Y habrá otros de la familia Euse. Te digo que hay primos míos que son Euses Bernal, Euses Sánchez, allegados a mí, o hay otros, por ejemplo, Soto, Jaramillo, que tienen vinculación con los Euses, etcétera. Pues es una ocasión de regocijo para la iglesia, un nombre que era legendario para nosotros y para miles de antioqueños desde niño. Total, cuando vi la noticia, le cuento que me alegré mucho. También yo, por supuesto, estoy bien contento con la canonización de ese paisano. Sí, señor. Padre Diego, gracias por esta charla tan grata. Como siempre, todo lo mejor en el Minuto de Dios que se merecen ustedes. Y el programa ha sido una celebración. Bueno, él siempre es un invitado bienvenido, pero de los 50 años del Minuto de Dios. 50 años en febrero que cumplimos, sí. Y que todo Colombia los rodee como se lo merecen. Gracias, Bernardo, y gracias a todos ustedes los que nos están acompañando en este programa. Muchas gracias.